Dios les bendiga a mis amados hermanos y amigos que por estar escuchando por estos medios. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, amados hermanos y amigos, estamos para compartir la palabra de Dios, palabra de vida, de fe y de esperanza. En esta oportunidad, pues seguimos con el estudio, el diseño de Dios, el diseño original, donde hemos tomado como base la familia. Ya pues conocemos que hemos tomado el libro de Génesis capítulo 2 verso 18, donde el Señor dijo en su palabra: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y podemos ver pues que el Señor le dio un sueño a Adán y le hizo una mujer, a la cual llamó Adán Eva. Y también nosotros podemos ver por el diseño original que Dios hizo, que a cada animal Dios le hizo también una pareja, dando así pues el macho y la hembra, no hizo dos machos. Por eso que nosotros pues recalcamos el diseño original de Dios, un diseño que hoy en día la sociedad quiere pervertir, con una base filosófica, ética humana, razonamiento humano. Y el apóstol Pablo nos deja ver bien claro en Efesios capítulo 6, la palabra de Dios la vamos a leer en el poderoso nombre de Jesús. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu benevolencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás todos los días con nosotros hasta el fin. Señor, tú eres el creador de todas las cosas, quien nos diseñaste, mi Dios amado, quien con tus manos nos creaste, nos diste aliento de vida, mi Dios amado. Y Señor, mi Dios amado, sabemos pues que el hombre transcurrió en transgresión, mi Dios amado, y por causa del pecado, Señor, mi Dios, vino este desorden y la desobediencia del hombre, Padre amado. Tu palabra dice, Señor, que para eso tú viniste a la cruz del Calvario, para deshacer las obras del diablo, Señor. Y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Tú eres la verdad, Señor, mi Dios amado. Ten misericordia, ten compasión de aquellos, Señor, mi Dios amado, que tienen años buscando la verdad, que tienen años tratando de ver quién tiene la verdad. Pero está clara en tu palabra, Señor. Tú dijiste en tu palabra que tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, danos fortaleza para seguir adelante, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. El apóstol Pablo le dice: hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y también dice: sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Unos versos que anteceden en unos capítulos que el apóstol Pablo deja ver en este mismo libro de Efesios. ¿Cuál es el ejemplo y qué es lo que el apóstol Pablo le enseña a los hermanos en Efesios para que también sean ejemplo a sus hijos? Efesios capítulo 4, verso 17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, conforme a la verdad que está en Jesús. Esta es la verdad. ¿Qué es la verdad? Que nosotros no debemos ya andar como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque ellos andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios. Hay una ignorancia en ellos. ¿Por qué razón? Por la dureza de su corazón. Todo esto los ha llevado a que pierden la sensibilidad y se entregan a la lascivia para cometer todo tipo de pecado, todo tipo de avilez, pecado, impureza. Entonces, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído
y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, ¿qué le vamos a enseñar a nosotros, a nuestros hijos? La verdad que está en Jesús. Por eso estuve comentando por acá acerca de la filosofía y una rama de la filosofía que llaman la ética, que ellos quieren establecer una moralidad. Y luego esta rama evolucionó con el positivismo. Y luego vemos que más adelante ellos mismos dicen que las sociedades van cambiando y ahora establecen un nuevo modismo, el relativismo moral, dando a entender que las sociedades cambian y el patrón del sistema cambia, entonces eso lleva como resultado el cambio moral del ser humano. Pero la palabra de Dios es clara, que ellos mismos se han encendido en sus propios razonamientos, han puesto su propia ética, han puesto su propia justicia social. Como personas que teniendo el entendimiento entenebrecido, que están ajenos de la vida de Dios, que en ellos lo que hay es una ignorancia por su dureza de corazón, ¿cómo pueden ellos establecer bases sociales, justas, morales, conforme al patrón de Dios? No pueden hacerlo. Porque Dios es quien es el creador, es el diseñador. Por eso que estamos comentando pues esta serie para establecer las bases en la palabra de Dios, que son absolutas, incambiables. Dice la palabra de Dios también en hebreo que Dios es inmutable, no cambia. Y dice el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está, lo dice bien claro, que nosotros no podemos andar conforme a la pasada manera de vivir, que tenemos que despojarnos de ella, porque son los deseos engañosos. Y nosotros tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Hay personas que siempre dicen, yo no soy perfecto, yo estoy todos los días luchando, estoy cambiando, estoy buscando la manera. El apóstol Pablo dice en Filipenses, y muchos se toman de esa escritura, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos pero aquellos que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces el apóstol Pablo nos deja ver bien claro que aquí dice, pero así todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Entonces nosotros alcanzamos la perfección en el espíritu, no según la carne. Por eso que nosotros no podemos tomar una parte de la escritura. Las personas toman una parte de la escritura para moldarse al mundo. Dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Cristo. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma cosa, una misma regla. Entonces, si nosotros hemos llegado ya al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que seguir una misma regla, tenemos que seguir una misma meta. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces hay personas que su conducta pareciera como que no conocieran a nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que el apóstol Pablo tiene dos pensamientos. El apóstol Pablo sabe que la carne es débil, como dio nuestro Señor Jesucristo, pero la carne para nada aprovecha, la carne es débil, pero el espíritu vivifica. Y lo dice bien claro en Efesios, establece las bases en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre. ¿Por qué? Dice aquí, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ahora da el consejo, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Cómo creó Dios este hombre? Será creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
ni deis lugar al diablo. Hacer todas estas cosas es darle lugar al diablo, porque las personas están dirigidas por el espíritu de la potestad del aire. Es lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo también se lo dice a los romanos. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es lo mismo que le está diciendo a los filipenses. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también lo revelará Dios. De manera pues que el apóstol Pablo sienta las bases y el Señor Jesucristo lo dijo bien claro: sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor Jesucristo nos deja ver que amar a vuestros enemigos. Esta perfección no está en los inconversos, porque no han nacido de nuevo, andan entenebrecidos en la vanidad de su mente, en la dureza de su corazón, y van descendiendo como un escalón hasta llegar a cometer toda inmundicia, toda avidez, sin misericordia, implacables, como dice también el apóstol Pablo, que hay personas que tienen un carácter soberbio, desobedientes a los padres, ingratos, blasfemos. Por eso es que también comentamos por acá que la persona que quiere darle un ejemplo a su hijo, que quiera andar conforme a la verdad, tiene que venir a Cristo, tiene que reconocer su carácter soberbio, malvado, pecador. Ninguna filosofía, ninguna tradición humana lo va a cambiar, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso estuve comentando por acá y lo vuelvo a decir, que hoy en día han establecido patrones filosóficos de filosofía hueca, vana, sutilezas de hombre, conocimientos humanos que no van a cambiar el hombre, establecido por ellos mismos, por personas que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Tienen una ignorancia totalmente en sus corazones. No pueden agradar a Dios, porque dice la palabra de Dios que los que andan conforme a su carne no agradan a Dios, ni tampoco van a cambiar, porque la carne no cambia. El hombre va pasando y cada día se va degradando moralmente, cada día más. Lo dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos dejarnos engañar por el enemigo. Y hermano, dice la palabra de Dios también que hay personas que ya debiéndose ya maestros, están en lo mismo y quieren tomar el patrón del mundo, quieren vivir una filosofía y quieren establecer las bases de la palabra de Dios, que son las bases de la sociedad, que es el diseño original de Dios, tomarlo hoy en día como una filosofía y amoldarse a los patrones del mundo y cada día parecerse más al mundo. Pero el apóstol Pablo nos deja ver bien claro que nosotros no podemos andar en esa vanidad de la mente. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo también en Romanos, inspirado por el Espíritu, hermano, porque el apóstol Pablo se murió. Ahora nos queda la palabra de Dios, y la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetre las mentes, los corazones, que discierne las ideas, las malas intenciones. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, en Romanos capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los que tienen el entendimiento entenebrecido no pueden ver estas cosas, empiezan a decir que la creación fue producto de una evolución o de un Big Bang, tratando de sacar a Dios del plano, de lo creado, siendo ellos mismos creados por Dios y dándole Dios a entender por medio de las cosas creadas que son perfectas, que funcionan, que nosotros vemos pues todos los días los movimientos que hay en este mundo acerca de la creación de Dios, cómo nosotros podemos ver la hora por el sol, por la luna, el día, la noche, cómo todo perfectamente va funcionando a diario. Los hombres pues han desechado el conocimiento de Dios. Y dice, pues habiendo
conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Lo mismo dice el apóstol Pablo aquí en Romanos. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está el hombre hoy en día. Aunque tienes patrones de filosofía, aunque muchos se hacen sabios, aunque muchos ahora tienen patrones de ética, tienen el absolutismo, tienen el relativismo moral, tienen pues el positivismo, y muchos se hacen elocuentes, se hacen eruditos, terminan honrando a las criaturas, terminan diciendo que si los planetas se alinean, el hombre le va a suceder tal cosa, que va a tener tal comportamiento, terminan honrando a los mismos seres humanos, dándole el premio Nobel de la paz, de lo bueno, terminan dándole culto y honra pues a las bestias del campo. Nosotros vemos como hoy en día personas que, aunque son muy filósofos, son devotos a imágenes, son devotos a ídolos, dan culto y honra a lo creado antes que al creador, son idólatras. Y dice, por esta razón, dice el apóstol Pablo en el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí está la idolatría. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y entonces terminaron honrando a las criaturas antes que al Creador. Por eso veneran hombres y por eso le dan premios a los hombres y no glorifican a Dios, y terminan en sus propios razonamientos, su propia filosofía, su propia ética. Y lo más trágico hoy en día, que hay personas que se han hecho patrones religiosos y quieren también establecer como una ética y envolver a la palabra de Dios en los mismos razonamientos humanos. O sea, que hay patrones éticos establecidos, y entonces Jesucristo también trajo un patrón ético. Jesucristo trajo la verdad, Jesucristo trajo el evangelio, Jesucristo trajo la palabra de vida, la palabra de fe, para transformar el hombre y hacerlo de nuevo. No para darle un estilo de vida ni un patrón nuevo de vida. No, Jesucristo trajo una nueva creación, Jesucristo trajo la verdad, Jesucristo trajo una vida guiada por el Espíritu, que no es de acá abajo, que es de arriba. Él lo dijo bien claro, mi reino no es de abajo, es de arriba. Jesucristo trajo el reino de los cielos, una nueva creación, los que somos perfectos, dice el apóstol Pablo, y esa es la palabra de Dios, porque Jesucristo lo dijo bien claro, sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Claro, es verdad, estamos en esta carne y luchamos contra ella, pero no podemos amoldarnos a ella. Cada día debemos buscar más reflejar a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, no amoldarnos al patrón de la mentira y reprender las cosas malas. Aún nosotros mismos que podamos pecar, podamos fallar, tenemos que reconocerlo y darle gloria y honra a Dios, porque en una de las palabras que encontramos aquí en la Biblia, cuando Josué le dijo a la persona que había pecado, confiesa tu pecado y da gloria a Dios. Nosotros reconocemos la maldad, el pecado que está en la carne, el pecado que está en el hombre, y no establecemos ética ni patrones de conductas mentirosas que pretenden cambiar por medio de filosofías huecas, sino que reconocemos la maldad del hombre, la maldad que hay en nosotros, y así le damos gloria a Dios, porque pues damos por sentado que el Evangelio es la verdad, que la palabra de Dios dice que el hombre está en tiniebla, que tiene su corazón entenebrecido, y por eso nosotros fuimos alumbrados con el Evangelio y confesamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, para que nos limpiara nuestros pecados, nuestra maldad. De manera que ahora, limpio de pecado, nosotros entonces sí podemos vencer, sí podemos luchar, podemos estar alumbrados. Conocemos, no venimos a establecer un patrón de ética en nuestras mentes, sino que venimos a conocer la verdad, a ser alumbrados por la verdad. Y dice la palabra de Dios, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su debido a extravío. Aquí está las consecuencias, hombres con hombres, mujer con mujer,
tratando de establecerlo ahora como una base de la sociedad, tratando de establecerlo ahora por las leyes como algo por sentado, una ética. No, el apóstol Pablo lo deja bien claro, que son hechos vergonzosos. ¿Y por qué? Porque ya lo hemos venido hablando. Es como el hombre viene descendiendo, no ascendiendo, estableciendo sus propias bases morales, estableciendo su propia lógica, estableciendo sus propios principios morales. Han descendido personas entenebrecidas, ajenos de la vida de Dios, cayendo pues cada día más bajo. Amados hermanos, este es el consejo que la palabra de Dios nos da. Cada día luchando, cada día buscando la perfección de arriba, reconociendo el poder y la sabiduría de Dios, reconociendo la palabra de Dios. Por eso que nosotros nos apegamos a las escrituras, porque el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y el apóstol Pablo también en Romanos dice, yo veo una ley que se revela contra la ley de mi mente. Y ahora, ¿cómo vemos esta ley? Por el Espíritu, que somos nueva criatura. Podemos discernir, tenemos el discernimiento de la palabra de Dios. Reconocemos pues también la parte malvada que está en la carne, en el hombre, el pecado, para así no dejarnos conducirnos por él. Mis amados hermanos y amigos, le habló su hermano en Cristo Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio oasis de bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra y por tu verdad, Señor. Guíanos cada día, Señor, a toda verdad. No dejemos caer en tentación, mi Dios amado, ya que tu palabra nos habla claro, mi Dios. Y si, Señor, mi Dios amado, nos hemos desviado, te pedimos perdón porque somos seres humanos, Señor, mi Dios amado, pero reconocemos tu poder, tu grandeza y tu palabra, Señor, que nos habla claro, nos da sabiduría y nos da entendimiento. Señor, te pedimos por aquellos también que están en tiniebla. Ayúdalo, dale fuerza, dale sabiduría para que, Señor, mi Dios amado, vengan a ser también una nueva criatura y a darle ejemplo, Señor, también a los que les rodean. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.